De Alcalá, seminarios, ejercicio número 34. En el ejercicio número 34 me dicen comparar el comportamiento de las siguientes aminas frente al nitrito de sodio en clorhídrico exceso acuoso y se supone que a baja temperatura. Las aminas que me piden que trabajemos es la paratoluidina, la molécula de N-propilanilina, la anilina con un propilo en el nitrógeno, la N,N-dietilanilina, la anilina con dos etilos en el nitrógeno, por tanto amina terciaria, una molécula de ciclohexilamina, que os la he pintado en forma silla, pero que ahora os la pintaré menos aparatosa, y que tiene dos metilos en posición 2, 2,2-dimetilciclohexilamina, y aquí tenemos la última, que a mí me parece que se pasan dos pueblos con esto, que es el tratamiento de la 1-aminometil-1-metilciclopentano, que yo encima lo hubiera nombrado de otra manera. Lo hubiera nombrado como metilamina, tiene un ciclopentilo, paréntesis, tiene una ramificación de metil. Bien, esto realmente es una reacción un punto complicada que se llama la expansión de Tikhonov-Densanov. Bien, esta reacción de tratar con nitrito de sodio nos lleva a un gráfico que probablemente conozcáis de los tutoriales de teoría, donde a las diversas tipologías de aminas, primarias, secundarias y terciarias aromáticas, se las hace reaccionar con una serie de reactivos, por ejemplo, con nitrito de sodio en clorhídrico exceso, o con carbonilos, o con derivados de ácido, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pero vamos a recordar que con el nitrito de sodio en exceso de clorhídrico se desarrolla la formación del ácido nitroso, que la primera reacción es que se forma cloruro de sodio, se genera el ácido nitroso, que con otra de ácido clorhídrico genera el ion nitrosilo o nitrosonio. El ion nitrosilo o nitrosonio, enfrentado a una amina primaria, como es la primera molécula, logra desarrollar la formación del correspondiente compuesto de diazonio. Había una serie de pasos que os voy a recordar de manera muy esquemática. El ion nitrosilo o nitrosonio era atacado por la amina como nucleófilo o como base, cedía el par de electrones y formaba el amonio y liberaba el protón que regeneraba el ácido clorhídrico. Este compuesto, la N-nitrosoanilina, iba a hacer una tautomería. Hacía una tautomería donde se hacía la transposición del hidrógeno y la resonancia del doble enlace, se nos transformaba en el benceno diazohidróxido, que en el medio ácido volvía a protonarse, a formarse el compuesto de oxonio, salir la molécula de agua y este amonio arrastraba el par de electrones y nos formaba la sal de diazonio. Es decir, la primera molécula, que es la parametilanilina, que es amina primaria aromática, sin mayor problema logra desarrollar sin ningún inconveniente la formación de la sal de diazonio. Pero el segundo compuesto, que es la molécula de N-propilanilina, al tener un sustituyente, logra comenzar la reacción y genera el N-nitroso compuesto, el cual no puede continuar con la fase de la tautomería. Es decir, empieza la reacción, pero se para a mitad del camino. La tercera molécula, que es la molécula de anilina con dos etilos, como resulta que en el nitrógeno está completamente sustituido, no puede desarrollar la reacción, tal como os comenté en el Carey, página 734, creo recordar. Como no podía reaccionar en el nitrógeno y el anillo aromático es tremendamente reactivo, lo que sucedía era una sustitución electrofílica en la posición para. Con este par de electrones formábamos el enlace, desarrollábamos la carga positiva, contábamos los intermedios de Wheeler y liberábamos el protón. Es decir, la amina primaria da el diazonio, la amina secundaria se N-nitrosa, la amina terciaria, como no puede reaccionar en el nitrógeno, lo que hace es reaccionar en la posición para. Y las siguientes moléculas es la ciclohexilamina, con un par de metilos en posición 2,2, que sería pues formar, aquí podríamos decir que la molécula de ciclohexilamina con un par de metilos se transformaría en la sal de diazonio. Indudablemente esta sal de diazonio tremendamente inestable y se descompondría inmediatamente y daría lugar pues a ese carbocatión que podría dar lugar a la entrada del ion cloruro, a las transposiciones, a todos los fenómenos que generan los carbocationes. Y nos vamos al último caso,
al caso que os he dicho que es un poco conflictivo, el 1-aminometil 1-metilciclopentano, reacción de Tryfano-Denjanov, que me extraña muchísimo el que lo hayan explicado en clase. Vamos a ver, si a esta amina primaria, nosotros la tratamos con nitrito de sodio, se transforma como amina primaria en la correspondiente sal de diazonio. Pero esta sal de diazonio, al no estar soportada en un ácido aromático, es tremendamente inestable y se descompone. Fijaros que al descomponerse, al ir cogiendo el par de electrones para salir, nitrógeno 2, nos iría dejando aquí un estado carbocatiónico que inmediatamente producirían un fenómeno de transposición del metilo o del lado del ciclo. Yo voy a coger la opción más bonita, que es la expansión del ciclo. Este par de electrones va a formar un enlace entre este carbono y a cambio el carbocatión aparecerá en este carbono. Bien, esto convendrá que lo pintemos bien porque tal como lo estáis viendo no dice mucho. Es un ciclo, ahora es un ciclo de 6 y en este ciclo de 6 en un carbono está donde está el metilo, está el carbocatión. Este enlace no, este es el enlace que nosotros hemos expandido. Aquí está el enlace que hemos movido para hacer la expansión del ciclo. Y a ese carbocatión vosotros ahora le podéis contar que le ataca el ion cloruro y forma un derivado halogenado, o se libera o ataca una molécula de agua y se formaría una molécula de alcohol, o si se libera un hidrógeno de un carbono adyacente, se formaría una molécula de alqueno. Bien, estas dos últimas reacciones, las que hemos hecho con la 2,2-dimetilciclohexilamina y la que hemos hecho con esta amina primaria, me parece que son un poquito raras y que lo que realmente tenéis que saber, lo que realmente pueden preguntar en los exámenes, es el comportamiento de las aminas primarias, secundarias y terciarias. Esto es ojísimo. La amina primaria da el diazonio, la amina secundaria comienza la reacción pero se encasquilla a mitad de camino y la amina terciaria reacciona a la posición para, puesto que no puede trabajar en el átomo de nitrógeno.